¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta sesión de Gate. Esta sesión es por parte de, está dentro de la Expo Virtual 2020 que estamos llevando a cabo. Entonces, dentro de la participación que tenemos en Gate, vamos a dar un módulo específicamente hablando sobre mangueras de combustible, en el cual abarcaremos diferentes temas. Principalmente hablaremos sobre algunas normas, sobre los materiales y algunos argumentos de venta que podemos utilizar ya teniendo estos conocimientos sobre normas y materiales. Entonces, pues bienvenidos, muchísimas gracias por participar y aquí les dejo un poco el correo al cual pueden dar ustedes todas sus preguntas. Al final de la capacitación, de igual manera, estará un correo directo con un servidor. Yo soy Fernando Lechuga, el gerente de línea de la división del sistema de enfriamiento. También vamos a estar contestando las preguntas durante toda la sesión, pero no obstante aquí está el correo para cualquier otra información más detallada, cualquier información sobre boletines o cualquier cosa que se vaya viendo sobre esta sesión. ¿Qué es lo que esperamos tener como conocimiento al final de esta sesión? Para aprovechar el conocimiento de nuestro producto como ventaja competitiva, principalmente. Entonces, arrancando con el tema, es sobre mangueras de combustible. Primero, vamos a hacer una pequeña reseña sobre la importancia de Gates y sobre todo la importancia de tener productos de alta calidad. En Gates somos expertos en la construcción de mangueras. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo estamos limitados a la parte de reemplazo automotriz, sino dentro de todas las industrias tenemos una muy grande participación, tanto en la parte de minería, extracción, industria agrícola, marina. Entonces, la importancia aquí es que conozcamos el músculo que tiene la empresa y sobre todo el prestigio y el respaldo que te puede dar una compañía de este tamaño. Utilizar el poder de la marca Gates. Somos una solución de manguera para todo tipo de industria. Esto quiere decir que te puedes apoyar sobre toda la información que nosotros tenemos, sobre toda la experiencia que tenemos, tanto en información como en construcción de cada uno de los productos. Entonces, es importante que como usuarios finales, como instaladores, conozcamos que todo el producto que instalamos y que fabrica Gates está respaldado por toda una industria atrás de muchos años de fabricación. Aquí hay 4 enlaces que pueden ustedes dirigirse totalmente libres de acceso. La primera es el portal de Estados Unidos, la segunda es el portal de México, el tercero, es el portal de Europa, y en estos 3 primeros ustedes pueden consultar cualquier información sobre los productos, dimensiones, aplicaciones, algunos boletines técnicos, y el último enlace es una página de Gates TechZone. Esta está en Europa, la sede está en España, por lo cual los boletines técnicos nos facilitan en el idioma español. Entonces es una muy buena herramienta que podemos consultar. Ahí podemos ver mucha información sobre aspectos técnicos, boletines, videos, no únicamente de mangueras, sino de transmisión de potencia, bandas, poleas, bombas de agua, tapones, termostatos. Entonces son unos buenos enlaces para que puedan tener mayor información. Y ahora sí, dando comienzo ya a esta capacitación, primero, mantén tus vehículos en movimiento. Esto es una frase que normalmente estamos manejando en las campañas, que hacemos referencia a que siempre tengas productos de alta calidad a la hora de instalar en cada uno de tus vehículos, de tal forma que podamos garantizar que siempre tengamos en funcionamiento cada uno de los vehículos en los que estamos reemplazando productos. Como tal, el sistema de combustible, tu vehículo depende del rendimiento del motor y tu motor depende del rendimiento de las mangueras de combustible, así como de otros componentes fundamentales para un buen desempeño del sistema de combustible. Así es que cuando sea el momento de reemplazar una pieza, mantener en movimiento tu vehículo, confía en productos Gates. Aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Primero, buscar siempre reemplazar varios componentes del sistema. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos inspeccionando todo el sistema de combustible, podamos revisar tanto abrazaderas, tapones, mangueras, que son los componentes principales, y reemplazar todo lo que sea necesario, no obstante que no sea la falla principal,
¿Esto para qué? Nos va a garantizar que siempre el sistema esté funcionando de la manera correcta. Es muy similar a lo que recomendamos en el sistema de enfriamiento, en transmisión de potencia, siempre cambiar una pieza, cambiar más bien diferentes piezas, en vez de cambiar una única pieza. Con esto garantizamos que todo el sistema esté operando con las piezas al 100% de funcionalidad. Por otra parte es que conozcamos el alcance que tienen todas nuestras marcas, con un amplio portafolio. No solamente nos limitamos a tener las mangueras, sino un portafolio complementario, lo cual ayuda muchísimo a que con un solo proveedor podamos tener al alcance diferentes productos y sobre todo de alta calidad. Les pongo aquí unos enlaces también, son sobre los catálogos digitales. Ya hemos tenido sesiones, incluso cuando se metan a nuestro stand virtual, van a poder tener el link de acceso también para que puedan consultar tanto el catálogo mediante la computadora y también bajar la aplicación para que puedan consultar todos los productos para la parte automotriz. Entrando ya un poco más sobre ser expertos o conocer más el producto en manguera de combustible, cuando hablamos de manguera de combustible, hablamos también de elementos de seguridad. Aquí una pequeña reseña. Actualmente las mangueras para combustible deben cumplir con estrictas regulaciones. Recordemos que a través de ellas pasan hidrocarburos altamente inflamables, por lo que es fundamental que los fabricantes se apeguen a dichas regulaciones. De igual manera, los usuarios deben de poner especial atención en buscar fabricantes que ofrezcan los productos de más alta calidad. Es importante inspeccionar y reemplazar adecuadamente para evitar fallas más grandes. Todas las mangueras se cambian dentro de un determinado tiempo, pero esto dependerá del tipo de construcción. Aquí lo que podemos rescatar como resumen es fijarnos muy bien en todo lo que conlleva la fabricación de una manguera, principalmente los elementos de seguridad, y esto nos lleva a conocer todas las normas que necesitamos para llevar a cabo la construcción de cada una de las mangueras. Somos nosotros expertos en esta fabricación y conocer estas normas para cada una de las mangueras que fabricamos. Y ahora sí, seleccionando la manguera ideal, hay que saber evaluar y escoger la manguera correcta. No nos limitemos únicamente a identificar el diámetro interior. Es importante tener en cuenta los materiales de construcción, el tipo de aplicación, combustibles a usar y la norma a cumplir. Somos muy dados a únicamente ir a preguntar o a identificar los diámetros interiores, la longitud, quizás a veces la presión, pero es muy importante que conozcamos todo este tema de normativas, de construcción, para que demos la solución adecuada que necesitamos. Entonces, aquí algo muy importante, el 90% de las fallas se deben a la instalación de la manguera incorrecta. Esto porque no hacemos las preguntas adecuadas al momento de solicitar una manguera. Hay dos puntos muy importantes. Primero, sobre el tipo de sistema de alimentación. De 1985 o antes de este año, todos los sistemas eran carburados. Contaban con una bomba de combustible externa y funcionaban con dos opciones de combustible. Únicamente teníamos o estamos limitados a ciertas mezclas de combustible. Estas condiciones daban oportunidad para utilizar un solo tipo de manguera para todo lo que llamábamos o llamamos también en algunos sectores la manguera para carburador. Esto facilitaba mucho el reemplazo de la pieza. Únicamente identificábamos el tipo de diámetro, y aquí nos olvidábamos de todo el tipo de combustible, la aplicación, la construcción. Únicamente nos enfocábamos a tener una manguera para poder cubrir con todo el circuito. Pero esto ha cambiado. ¿Y por qué? Por el otro punto, sobre el tipo de combustible. Actualmente el 97% de los vehículos cuentan con bomba de combustible interna y funcionan con una gran variedad de mezclas de combustible: diésel, biodiesel, etanol, metanol y otras mezclas. En Estados Unidos, aquí no es tanto el caso, pero al ser una empresa global, todas nuestras mangueras están normadas a la evaluación de Estados Unidos.
allá manejan alrededor de 47 tipos de mezclas de combustible. Entonces es muy importante que siempre estemos al tanto de todas las mezclas que se pueden tener y sobre todo cuáles son las propiedades que cada una de las mangueras o las construcciones en nuestras mangueras cubren con esas mezclas. Entonces hay que tener en cuenta o considerar estos puntos antes de poder evaluar cuál es lo que necesitamos. Y bueno, a partir de aquí nos vamos a ir un poco más despacio para ir detallando cada uno de los puntos. Y lo importante de poder conocer o de volvernos expertos en lo que ofrecemos, en lo que vendemos, en lo que instalamos, es poder evitar esas devoluciones y sobre todo darle el conocimiento a todos nuestros clientes. Es muy importante compartir todo ese conocimiento que tenemos, porque es la manera en la que nuestros clientes van a poder confiar en todo lo que nosotros les ofrecemos. Y la primera parte para poder hacer o evitar devoluciones es hacer las preguntas necesarias. Tenemos que tener todo el conocimiento sobre lo que está buscando un cliente. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas necesarias? Primero, las aplicaciones. ¿Para qué vehículo vamos a utilizarlo? Ya sea un vehículo ligero, un automóvil, una camioneta. Si son equipos pesados, para todo terreno. Si son off-road, que aquí pueden entrar incluso todos los tractores. La parte marina, también todos los vehículos, las lanchas, plataformas, todo eso es importante considerar. La parte del uso, otra pregunta muy importante es ¿para qué uso usted como cliente o qué es lo que necesita? Si va a ser para línea de paso, si es para retorno, si es una manguera sumergible o si es para inyección de combustible. Va a ser muy importante que identifiquemos esto porque de aquí va a depender el funcionamiento de cada una de las mangueras. Y la otra es el tipo de combustible. Esa tercera pregunta es muy importante por lo que vimos en la diapositiva anterior, por esa mezcla que tenemos tan amplia hoy en día, que posiblemente, o sea, muy seguramente en años futuros vamos a ver más constantemente aquí en México. Y bueno, de nada sirve hacer todas las preguntas si no somos expertos o si no tenemos el conocimiento para poderle dar una sugerencia, una recomendación a nuestros clientes. Y lo primero para encaminarnos a ser expertos en lo que estamos ofreciendo es conocer la referencia de la norma. Esto es lo que nos lleva a la sesión de hoy, conocer cuáles son las normativas y conocer los materiales y sus capacidades. Esto va muy de la mano una con otra. La norma es algo que marca el mercado o las regulaciones a nivel global o incluso cada uno de los países tiene sus normas y con las cuales vamos a tener una guía de fabricación para cada una de las mangueras. Y los materiales y sus capacidades, aquí ya es la flexibilidad que tiene cada uno de los fabricantes para poderle dar una capacidad superior a cada una de sus mangueras. Entonces, conocer estos dos puntos es muy importante para poder dar una muy buena recomendación y sobre todo evitar devoluciones con nuestros clientes. Y bueno, hablando sobre esa expertise en nuestros productos, aquí les muestro una gráfica de los principales materiales con los que se construyen las mangueras de combustible. En el eje Y podemos ver el rango de temperatura de operación que podemos tener en cada uno de los sistemas. Y en el eje X podemos ver la abrasión. ¿A qué me refiero con abrasión? Esto es al desgaste que puede tener una manguera al paso de hidrocarburos, al contacto con aceites, con congelante, con ozono. Entonces a esto se refiere la parte de la abrasión. También muy importante dentro de la abrasión es la permeabilidad, que más abajo vamos a tocar más a fondo sobre ese tema, que es muy importante en cualquier tipo de manguera. En cuanto a abrasión, podemos ver que tenemos baja, media y alta, y tenemos los tipos de materiales más utilizados. Tenemos el bitón, esto es el fluorelastómero,
que es el material que a más alta temperatura podemos tener con una abrasión media. Este material, porque lo mencioné primero, es el único material que vamos a poder utilizar en una manguera para uso sumergible, principalmente para el tanque de combustible. Tenemos el IPALON, que ahí podemos ver el rango de temperatura. No llega a tantos rangos de temperatura como el fluoroelastómero, pero el nivel de abrasión es mucho más alta. ¿Y por qué es más alto? ¿Dónde lo podemos ver? Esta manguera, principalmente su construcción, es para esos vehículos que tienen mezclas de combustibles diversas, o también para pasos más constantes de aceite. Cabe mencionar que dentro del sistema de combustible las presiones no son tan altas. Sin embargo, la importancia de que cada una de ellas maneje rangos de temperatura elevadas es en caso de alguna contingencia, algún accidente. Las altas temperaturas también pueden generar algún incendio a lo largo de las mangueras, y esto es lo que estamos buscando evitar. Tenemos también un nitrilo hidrogenado. Aquí tenemos dos tipos, tenemos un nitrilo y nitrilo hidrogenado. En uno podemos ver que el rango de temperatura oscila entre los 125 y 130 grados centígrados y con una abrasión media baja. Y por el otro lado tenemos el hidrógeno, el nitrilo hidrogenado, que la abrasión es bastante alta. ¿Por qué es importante? Porque su uso principal, su construcción principal, la podemos ver en mangueras de full injection. Tenemos otros materiales, que es el CPE, que básicamente está sobre polietileno con un tratado. Entonces, este es un tipo de material, y el otro es el neopreno. También aquí podemos ver los rangos de temperatura, son los que trabajan a menor rango de temperatura, pero tenemos una abrasión media a alta. A diferencia de una manguera de enfriamiento, los niveles de abrasión en este tipo de mangueras son mucho más altos por el tipo de uso que se le da. Entonces, aquí no es necesario que nos metamos a ver cuál es la fórmula o de dónde o con qué se deriva cada uno de estos materiales. Únicamente es conocer cuáles son los materiales más utilizados para la fabricación de estas mangueras. Otra cosa importante es saber que cada uno de estos materiales los podemos ver tanto en tubo como en la cubierta de la manguera. Aquí va a depender mucho de esa experiencia de fabricación, en el cual Gates, por esta parte, cada uno de estos materiales le damos el uso tanto en cubierta o en tubo, dependiendo el nivel de presión, la abrasión, la permeabilidad que estemos buscando para cada una de las aplicaciones. Otro punto importante, ya para finalizar este slide, es que no obstante teniendo o cuál sea el tipo de tubo o cubierta que tengamos, el tipo de refuerzo va a ser crucial para que la presión dentro de las mangueras pueda ser la óptima, e incluso que no lleguen a generarse protuberancias o esas succiones que se generan en los sistemas o en las mangueras principalmente. Entonces, para resumir un poco, estos son los materiales más utilizados, se pueden encontrar tanto en tubo y cubierta, y esta información se puede buscar o la pueden identificar al momento de consultar cada una de nuestras mangueras, tanto en los catálogos, y más adelante les voy a explicar o mostrar un poco de dónde se encuentran ya en cada una de nuestras construcciones de manguera. Y ya pasando a la parte de normas, ya vimos un poco la parte de la construcción y de los materiales. Yo les recomiendo que investiguen un poco más sobre esos materiales para que tengan un poco más de noción. No es necesario, como les digo, meterse de lleno al detalle sobre de dónde vienen, sino que sepan cuál es su principal uso. Y ya hablando sobre las normas, todas las mangueras de combustible o para paso de combustible, nos vamos a referir a la norma SAE 30. Esta es la norma estándar que se va a manejar en el mercado. Principalmente vamos a encontrar la SAE 30R6 y 30R7 y la 30R9. Estas normas
tanto la R6 como la R7 son estándar para líneas de paso y la R9 aboca a mangueras para full injection. Entonces, sobre estas dos normas vamos a partir para poder construir el resto de nuestras mangueras. Como primera parte vamos a poder ver la presión a la que trabajan. En R6 y R7 tenemos un rango dependiendo el tipo de diámetro que estemos buscando, pero oscila entre 50 y 110 psi. El tema de permeabilidad, vamos a tocar un slide exclusivamente para este tema, pero les adelanto, la permeabilidad, para los que no lo conozcan, quiere decir que hace referencia al nivel de evaporación que se genera de cualquier líquido a través de las mangueras. Entonces, aquí lo que nos dice es que el nivel de permeabilidad de una norma R6 y R7 es alta. La temperatura oscilan entre 125 grados centígrados y los siguientes puntos son informativos sobre el uso. Principalmente, su uso principal es para línea de paso. El combustible al que pueden estar expuestas es para gasolina y diésel. Cabe mencionar que al decir expuestas es únicamente que pase tanto gasolina o diésel a través del tubo, no sumergible. Para eso hay una norma que vamos a ver más adelante. Y la referencia de gauge la pueden ver con la Standard Flow Line, que es la manguera que nosotros tenemos bajo esta norma R6 o R7. Entonces, partimos sobre esta manguera, que es la más, o el estándar para paso de combustible, y de ahí brincamos a una norma 30R9, en la cual su principal uso ya vemos que es full injection. Aquí no podríamos mezclar entre una y otra. Una manguera R6, R7 no la podemos utilizar para full injection. Para eso únicamente tenemos esta opción, que es la 30R9, en la cual la presión trabaja a 180 psi. La permeabilidad, como les comentaba, tiene una permeabilidad más baja, lo que quiere decir que se evapora mucho menos el combustible. Esto a la larga se traduce en ahorro de combustible, y también a que la manguera no se dañe tan rápido. En rango de temperatura puede llegar hasta 135 grados centígrados. Como les comenté, es para uso de full injection y puede utilizarse en mezcla de combustible, ya sea etanol, metanol, gasolina y diésel. Y la referencia de gauge la podemos encontrar como manguera de full injection. De aquí, ya conociendo las normas estándar que tiene el mercado, aquí entra los fabricantes. En esta parte gauge nos hemos diversificado en tener otras opciones, además de estas normas, para cubrir todos los aspectos o todos los usos que tenemos. Nos vamos a ir a la parte izquierda, donde podemos ver la norma 30R2, que la presión a la que pueden trabajar son de 160 a 250 psi. Aquí vemos ya las diferencias entre cada una de ellas. La permeabilidad es un nivel medio, temperatura llega hasta 100 grados centígrados. El uso es para línea de paso o para todos los motores carburados. ¿Qué tipo de combustible? La podemos usar tanto gasolina o diésel. Y como referencia en manguera, aquí podemos ver la FLH, que tanto para equipo ligero como para equipo pesado. Ahora, antes de seguir a la siguiente norma, es importante aclararles que no quiere decir que una manguera sea mejor que otra. Simplemente quiere decir que cada una tiene diferentes propiedades que se van a ajustar al tipo de uso que requiere cada uno de los sistemas. Entonces, en algunas podemos ver que la presión es más alta que otras. Sin embargo, la temperatura puede ser menor, como en el caso de la R2. Tenemos un buen trabajo de presión, sin embargo, la temperatura es mucho más baja. La cosa contraria con una R9, quizás los rangos de presión o la presión de trabajo es más baja, sin embargo, la permeabilidad es muy buena, nos va a ahorrar mucho combustible, y también podemos
tener o puede estar trabajando a temperaturas altas. Entonces, aquí lo importante es que no descartemos que una es mejor que otra, sino que cada una cumple con un requerimiento. Y bueno, ya que mencionamos ahorita la manguera que cubre la 30R9, que es para full injection, en Gates tenemos una solución que está basada sobre la norma 30R14. Esta su principal uso es para full injection, pero aquí podemos ver que la presión ya oscila en unos rangos más altos, de 35 a 225 psi. La permeabilidad que tenemos aquí es muy baja en comparación con otras mangueras, incluso con una normativa R9. Los rangos de temperatura también son mucho más amplios. Esto va a depender también de la presión y el diámetro interior que estemos seleccionando. Su uso ya es más amplio, tanto para línea de paso como full injection, en off-road. En off-road me refiero a todos esos vehículos como podadoras o las podadoras industriales que existen, todos los vehículos recreativos también que tienen mangueras expuestas, las cuales pueden estar en contacto con terracería, con piedras. Entonces, aquí el rango de aplicación es mucho más amplio e incluso lo se puede utilizar meramente como línea de paso para este tipo de vehículos off-road. El tipo de combustible maneja mucho más mezclas de combustibles, etanol, metanol, biodiesel y otras mezclas más que podemos ver en el mercado. Entonces, vemos que esta manguera sobre la que está montada, esta norma JAE 30R14 nos da muchas más ventajas que cualquier otra manguera de full injection. La referencia que tenemos en la manguera de Gates es la Barricade, que también la podemos tener ya disponible en nuestro portafolio o en el catálogo digital. Y aquí voy a mencionarles un apartado exclusivo que es para uso marino, la J1527, que también es importante que se les mencione, ya que muchas veces podemos llegar a mezclar estas normas. Pero es muy importante acotar que esta norma J1527 para uso marino, su principal importancia es que va a retardar todos los efectos de cualquier posible incendio que pueda generarse a lo largo de la manguera. Entonces, también está con unos rangos de permeabilidad más baja y puede estar en contacto con mayor constancia con ozono. Entonces, aquí un apartado exclusivo para esta norma, mencionarles que también tenemos disponible este tipo de mangueras. La presión que trabajan es menor, pero el tipo de uso es lo que requiere. La permeabilidad es muy baja en comparación con otras mangueras, tanto de R2 a R9. Temperaturas oscilan a 100 grados a 125 grados centígrados. El uso, como les comentaba, es para uso marino. Y los combustibles, aquí también podemos tener una gran mezcla de combustibles. Incluso aquí les estoy acotando éter, etanol, metanol y biodiesel y otras mezclas de combustible. Nuestra referencia en manguera Gates es la Marine Barricade, que también ya la pueden ver en los portales que les mencioné anteriormente, tanto en el mexicano como en el europeo y en el americano. Y unas normas muy importantes, aquí no me quise meter tanto al detalle porque prácticamente tienen usos muy específicos. La norma 30R5 es para el llenado de tanque. Prácticamente todas las mangueras que van desde la toma de la gasolina y que bajan hasta el tanque de combustible cumplen con esta norma R5. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de cuáles son nuestras mangueras. Su construcción o sus propiedades no son tan relevantes como las otras mangueras, o más bien no las mezclan tanto. Las mangueras que les menciono en el recuadro verde, el mercado tiende a mezclarlas muchas una entre otra, entonces aquí por eso no menciono tanto. De igual forma, algo muy importante es la norma 30R10, que hace referencia únicamente a mangueras sumergibles, y es muy importante que tengamos este conocimiento. Hay
como les decía, hay un material exclusivo que es el fluorelastómero, que es exclusivamente para uso sumergible. Entonces, esta norma R10 nos guía a que esta manguera la podemos utilizar en uso sumergible. Entonces, es muy importante que acotemos esta normativa. Como tal, aquí podemos ver estas normas que son las que manejamos actualmente en la diferente gama de mangueras Gage. Tenemos otros tipos de manguera que no se acotan a alguna norma en específico, son desarrollos que tenemos nosotros, que vamos a ver más adelante, que su principal uso es para un alto desempeño en vehículos, principalmente para uso marino. Y bueno, aquí ya hablando sobre un punto que les había comentado con anterioridad, es la permeabilidad, que a qué hace referencia es la evaporación de combustible a través de las mangueras. Y bueno, aquí un paréntesis, no únicamente es la evaporación de combustible, también en todas las mangueras de anticongelante, la permeabilidad es algo que nosotros estamos buscando eliminar constantemente. Hay que utilizar mangueras con bajo nivel de permeabilidad, es importante. ¿Esto por qué? Por temas de ahorro en combustible, emisión de contaminantes y sobre todo por seguridad. Esta parte es vital. Arrancamos la presentación hablando sobre que es importante que todas las mangueras estén bajo esas normativas por tema de seguridad. Entonces, sobre la misma línea, es muy importante que siempre busquemos la seguridad ante todo. En la parte de consumo de combustible, este es un dato que hemos revisado a lo largo del uso con algunas mangueras Barricade principalmente. Se puede ahorrar hasta 1 galón de combustible por año utilizando las mangueras Barricade, que son norma R14. Entonces, una de las principales ventajas, además de los temas de seguridad, es en el ahorro que nos va a generar a largo plazo en todos nuestros vehículos. La otra parte de evitar, o la importancia de evitar la evaporación o la permeabilidad, es evitar el deterioro de mangueras, el famoso craqueado, que pueden ver aquí en una de las imágenes donde están las mangueras, una manguera prácticamente nueva y una que presenta ya este craqueado, que principalmente se genera por la evaporación de los combustibles. Las mangueras Barricade Gates están construidas con un tubo adicional, que es el Green Shield, y esto, como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos una comparación entre una manguera 30R7, como pueden ver, me voy a regresar un poco aquí, podemos ver que la norma 30R7 es para mangueras de línea de paso de combustible, y la R14 hace referencia a las full injection. Entonces, sí podemos ver una gran diferencia entre la permeabilidad. Ahí podemos ver gráficamente a qué se refiere la permeabilidad, podemos ver cómo se evapora a través de la manguera, y del lado derecho está la manguera Barricade, que tiene ese tubo adicional Green Shield, que lo que hace es evitar esa evaporación o esa permeabilidad, además de que en su uso en vehículos off-road nos genera un mayor beneficio al estar expuestos. Entonces aquí podemos ver la diferencia y la importancia de poder buscar esa permeabilidad o esa baja permeabilidad en todas las mangueras, tanto de combustible como de anticongelante, pero particularmente para nuestro tema, para todas las mangueras de combustible. Y bueno, sobre la misma norma, la SAE 30R, que es la estándar, tenemos ya definidos los tipos. Ustedes pueden ver norma 30R, 2, R7, R9, R14 y acompañado de algún tipo. Estos tipos no nos vamos a meter mucho en detalle, son muy amplias las categorías. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de identificar o de ver cuáles son los tipos? Principalmente nos va a decir si es de permeabilidad alta, medio, baja, que es el punto importante que les había comentado. Entonces, cada uno de estos tipos nos va a decir cuál es el tipo de permeabilidad. Y el otro punto importante nos puede decir si es para uso marino
o para qué tipo de combustible se puede utilizar. Entonces, muchas veces van a poder ver que adicional a la norma o a la clasificación, ya sea R2 a R14, va a ir acompañada muchas veces de un tipo. Entonces, es importante que aquí lo veamos. ¿Por qué hago referencia también a que es importante verificar si es uso marino? Porque si es para uso marino lo que buscamos, el tipo nos va a garantizar que tenga un punto que dice aquí, que dice fire retardant, que quiere decir que en caso de algún posible incendio en el sistema, se va a retardar este proceso de combustión a lo largo de la manguera, evitando algún daño más grande del que se pueda haber provocado. Entonces, es importante considerar también estos puntos. Podemos ver la clasificación de R2 a R14 y un tipo. Ahora bien, una parte de dudas frecuentes que normalmente nos hacen o vemos constantemente al seleccionar una manguera. Tenemos 3 preguntas o 3 dudas constantemente nos hacen. ¿Qué pasa si no aparece la norma marcada en la manguera? Estamos hablando de que busquemos siempre la normativa, pero no todas las mangueras las llegan a mencionar, y esto es porque los fabricantes no están obligados a poner estas especificaciones estampadas a lo largo de la manguera. Entonces, lo que sí es que están obligados a cumplirlas o exceder la norma. ¿Cuál es la forma en la que podemos garantizar que esta manguera sí cumple? Pues lo que les comentaba a un inicio, el respaldo de la marca te va a decir si estas mangueras puedes confiar en que tengan una norma que te apegue a las condiciones de seguridad, principalmente, y sobre todo a las de instalación. Entonces, aquí repito, ¿qué fabricante puede colocar esa información? Lo importante es conocer el respaldo y el prestigio de la marca que estás evaluando para instalar. Otra pregunta, cuando el fabricante estampa CARB en la manguera significa carburador, y esto es muy común que salga esa confusión, y la respuesta es que no. Estas son las siglas de la regulación requerida en Estados Unidos, principalmente es la norma de California. CARB hace referencia a California Air Resources Board. Ustedes pueden ver que muchos de nuestros productos tienen etiquetado con una regulación de California. California es uno de los principales estados que tiene muchas regulaciones sobre todos los productos que se fabrican, y nosotros, al ser una empresa global, pues cumplimos con todas estas regulaciones en normas. Entonces, para que no tengamos esa confusión, CARB no es carburador, significa que están reguladas sobre una ley de California. Y otro punto muy importante y que hace siempre un constante debate en cuál es el tiempo recomendado para cambiar una manguera de combustible. Y bueno, la respuesta dependerá del tipo de construcción y uso. Una referencia es la norma de cada manguera. Como tal, no se tiene como regla cada cuándo se debe de reemplazar una manguera. Normalmente lo que se hace, y erróneamente, es que se cambie en el momento de una falla. Tenemos que prestar especial atención en las mangueras de combustible, porque estamos hablando de temas de seguridad. Entonces, no hay que cambiarlas únicamente cuando haya un problema, sino hay que cambiarlas en mantenimientos. Hay que hacer cambios preventivos para que podamos garantizar el correcto funcionamiento y sobre todo que no genere algún accidente. Entonces, como mera referencia, podemos concluir que las mangueras tipo 30R a R7 se sugiere reemplazar máximo a los 2 años o 3. Eso sin importar su estado físico. No importa que la manguera presente o más bien no presente un craqueado, o que no presente alguna deformidad, alguna protuberancia. Es importante que cada 2 años la estemos reemplazando. Y esto en función a la norma. La norma, como lo mencionaba, los niveles de permeabilidad son más altos, los rangos de presión
pues las temperaturas tampoco son tan altas. Entonces, todos estos factores influyen a que la manguera pueda generar un daño mayor que otras normas. Una norma 30R9 se sugiere reemplazar máximo a los 5 años, de igual manera sin importar su estado físico. Aquí incrementa, ¿por qué? Por la misma norma, la misma construcción, los mismos materiales. La permeabilidad es más baja, la temperatura a la que llega es más alta y eso nos ayuda a su funcionamiento. Y como último, la norma R14, si nos hacemos la referencia y lo comparamos con la R9, al tener una mucho menor permeabilidad, un mayor rango de temperatura, tener ese tubo adicional Green Shield que tiene esta manguera, podemos reemplazarla en un máximo de 8 a 10 años. Pero como pueden ver, en cuanto a mayor sea la norma o la construcción que tengamos en la manguera, podemos sugerir reemplazarla con un mayor rango de años. Esto, como les repito, no importa el estado físico, hay que reemplazarla constantemente como mantenimiento preventivo. Y bueno, ya entrando un poco a los ejemplos sobre las normas que les he comentado, tenemos primero soluciones Gates, y le llamo soluciones Gates porque son las mangueras que ya Gates, con su ingeniería y su expertise, ha visto los componentes o los materiales tanto en tubo, cubierta y sobre todo en el refuerzo o en el tipo de refuerzo que son necesarios para cada uno de los sistemas o de los usos que se van a necesitar. Primero tenemos la norma R6, R7, y R9, perdón, que son los estándares. Vamos a partir sobre el estándar del mercado. R6, R7 tenemos el estándar Full and Oil Hose, que eso, como les comentaba, hace referencia al uso del paso de combustible. Y aquí toda esta información la pueden consultar en todos los catálogos americanos. En las ligas que yo les compartí, pueden checar esa información. Si se meten al catálogo o a la página de Estados Unidos Gates, también pueden tener toda esta referencia. Entonces, esta información está muy al alcance de todos ustedes. Podemos ver el rango de temperatura y aquí están los estándares, que son las normas. Aquí podemos ver la SAE 30R6 o SAE 30R7. Estas dos normas son muy similares, por los cuales podemos agruparlas en una sola. Podemos ver el tipo de construcción, los materiales que yo les había comentado al principio de esta presentación. El tubo de nitrilo, tenemos un refuerzo con fibra sintética y la parte de la cubierta es una mezcla de nitrilo. Muchas veces no van, o la mayoría de las veces no van a encontrar información sobre los refuerzos que se utilizan o el tipo de trenzado que utilizamos en las mangueras, y esto es por algo muy particular y es el expertise o la información que tenemos en cuanto a la construcción. Sí, les podemos compartir al mercado cuál es el material y construcción tanto en tubo y cubierta, pero el refuerzo es algo que nos va a garantizar o nos da esa ventaja competitiva en el mercado. Entonces, por eso es que no se menciona muchas veces. Entonces, por lo general van a ver si es una fibra sintética, que puede ser poliéster, rayón, nylon, sin mencionar el tipo de tejido, o pueden ver que muchas veces menciona aramida o fibra de vidrio. Sin embargo, no van a entrar mucho en detalle. Lo que sí podemos ver y que es público para todos es el tipo de materiales tanto en tubo y cubierta. Para la parte de R9, que ya es una manguera de alta temperatura y de alta presión, que puede pasar principalmente, obviamente, gasolina, pero que puede también llegar a pasar a aceite. Muchas veces en las mangueras llegan a ver rastros de otros tipos de líquidos, ya sean congelantes, aceites. Entonces, es importante que tengan esta capacidad de evitar la abrasión.
Tenemos la norma R9 para este tipo de manguera, que su principal uso, como dice ahí, es para la línea de paso, pero la principal es para full injection. Es muy importante que separemos este tipo de aplicaciones. El rango de temperatura, aquí maneja algunos picos si hablamos de el paso para gasolina o para biodiesel o otro tipo de mezclas. Tanto la presión como las temperaturas podrían variar, pero lo importante es conocer los rangos generales y los estándares, las normas que son R9. Aquí tenemos el CARB que habíamos mencionado anteriormente, no significa carburador, es la norma de California. Y la construcción, aquí también podemos ver la construcción, que también es una mezcla entre fluoroelastómero con polietileno, y también el refuerzo, que es el de fibra sintética, y la cubierta. Entonces, sobre estas mangueras vamos a partir, sobre estas mangueras, normas y construcciones, sobre los estándares que partimos, y de ahí podemos empezar a ver las otras variables que tenemos disponibles como soluciones Gauge. Nos vamos a la norma o la clasificación R2 de la norma SAE 30, que aquí es lo que yo les mencionaba, es la referencia es la manguera SLH, donde su principal uso es para paso de combustible como línea de retorno del tanque al motor sin llegar a los inyectores. Y de igual forma, rango de temperatura hasta 100 grados centígrados, 100 grados centígrados, y los estándares o las normas, que aquí ya podemos ver que es el tipo. En el tipo tenemos la SAE 30R2, tipo 1. El tipo 1, como lo mencionamos, hace referencia a el nivel de permeabilidad media, y tiene un fire retardant, que es lo que mencionábamos para sistemas de seguridad. La parte de la construcción, que en todas las mangueras lo van a ver, siempre van a ver este tipo de información en cada una de las mangueras para que puedan tener la referencia y tomar una decisión. Aquí lo importante es que ustedes vayan conociendo un poco más a qué hace referencia cada uno de estas estándares y las constructions. Y pasando ya a las mangueras que son un poco más premium, tenemos la R14 o la clasificación R14, que ya se aboca a las que llamamos barricades. Tenemos dos tipos de mangueras en esta clasificación de R14 o las barricades, que son ambas siempre van a ser las que tienen el menor rango de permeabilidad, que repetimos es la capacidad de evaporación que tiene. Entonces tiene un muy bajo nivel de evaporación de combustible, y una la vamos a poder utilizar para la línea de paso y la otra la vamos a poder utilizar para full injection. Entonces tenemos estas dos opciones. Podemos ver igual los rangos de temperatura, también si manejan algún tipo de mezcla de combustible, y los estándares, que son 30R, y los tipos, tipo 1, tipo 2. De igual forma, aquí podemos ver la construcción en nitrilo, y aquí podemos ver un caso muy especial. En la full injection tenemos el nitrilo hidrogenado, que hace referencia a que nos da un mayor rendimiento a altas temperaturas, presión, en uso de full injection. Entonces, aquí también nos hace mención sobre el tipo de refuerzo, que es una fibra de aramida trenzada. Y todo esto, como yo les comentaba en mi inicio, tanto el tipo de material en tubo, que es nitrilo hidrogenado, lo que nos va a hacer es que el tipo de combustible que podamos tener sean más abrasivos. El tipo de refuerzo, al ser aramida, nos va a generar que puedan tener una mayor presión de trabajo, y el refuerzo de neopreno nos va a ayudar a que puedan estar más expuestas a ozono. Entonces, esto es lo que se hablaba en cuanto a saber o el expertise en la construcción de las mangueras. Cada una de ellas está ideada para solucionar cada uno de los problemas que se pueden presentar en cada uno de los sistemas o las instalaciones. Dando paso a la siguiente norma, que es la Marine Fuel Hose, que es la J1527, tenemos
una norma, la estándar o la manguera estándar, ambas van a hacer referencia a esta norma J1527. Sin embargo, tenemos la estándar, que podemos ver ahí el rango de presión de menos 40 a 100 grados centígrados. En ambas funciona prácticamente igual. Lo que va a cambiar un poco aquí van a ser los estándares o los tipos de estándares que tenemos. Uno es tipo A, el otro es tipo A115, que si nos vamos a unas diapositivas anteriores, podemos ver que cada una hace mención, así es, con el que no se incendie o la retardación o el retardo de cualquier posible flama, el nivel de permeabilidad. Y entonces aquí ya podemos ir desglosando cuál es cada una de las que necesitamos. La parte de la construcción, de igual manera podemos ver el estándar maneja nitril en el tubo, mientras la otra maneja también una mezcla termoplastificada. Y por último, de las normas que habíamos mencionado, está la norma R5 y la R14, que aquí ya muy específico, la R5 es la que les hacía mención sobre que son todas las mangueras que son para llenado de tanque. Estas mangueras no requieren tanta precisión en tecnología de construcción de materiales. Sin embargo, sí tenemos diferentes tipos. Podemos tener una construcción sin refuerzo de metal. En este caso estamos mostrando la que tiene un refuerzo de alambre helicoidal. Eso lo que nos genera es que no se generen grandes vibraciones dentro del motor. Y podemos ver que es sobre un estándar 30R5. Y ya brincándonos a la norma R10, que es la que comentaba, que es exclusivamente para un uso sumergible. Y muy importante siempre referir que cuando busquemos una manguera sumergible, siempre veamos que cumple con la norma o la clasificación R10. Aquí está el rango de temperatura y aquí también la construcción y los estándares. FKM, que es fluoroelastómero, tanto en tubo y cubierta. Tiene en tubo y cubierta porque precisamente está clasificada para uso sumergible. Y bueno, tenemos otro tipo de soluciones en el portafolio Gate. Estas tres no menciono las normas porque son construcciones que se hacen para alto performance. Y son construcciones que tienen cubierta metálica. A diferencia de las cubiertas de hule, como las que vimos anteriormente, lo que nos hace una cubierta metálica o ese penetrado metálico, nos va a generar una mayor rango de temperatura, un mayor rango de presión, y esto genera un gran beneficio en el sistema. A diferencia como les comentaba, a diferencia de las que son cubiertas de hule, aquí sí necesitamos instalar o acoplar conexiones para su instalación. Y una desventaja de estas mangueras es que el rango de curvatura que podemos hacer o el zigzagueo a través del sistema va a ser con un rango menor. Entonces, sí nos limita un poco que estos trenzados textiles o trenzados metálicos, perdón, tienen un rango de flexibilidad menor a cualquier otro tipo de hule. Y por último también tenemos una solución para marino, que es para altas presiones y también para alto desempeño, que va a cumplir la norma marina, la J1527 que habíamos mencionado, que es exclusivamente para uso marino, pero es para alto desempeño. Entonces, estas son las tres que podemos ofrecer totalmente para si buscamos una modificación o nos gusta estar haciendo modificaciones en los vehículos. Y bueno, ya casi para terminar el tema de manguera de combustible, podemos encontrar otro tipo de manguera. Esta es exclusivamente para motores a diésel.
que si conocen o están un poco más metidos en todo ese tipo de temas, es la manguera SCR, que hace referencia en inglés a Selective Catalytic Reduction, que no es otra cosa más que la reducción catalítica. Aquí está dentro del sistema DEF. Es una manguera para el sistema de control de emisiones contaminantes en motores a diésel. ¿Cuál es la ventaja de esta manguera o cuál es su uso principal? Esta manguera lleva el líquido, el AdBlue, que es muy utilizado, que es el más utilizado comercialmente, para poder hacer toda esa transformación de óxido de nitrógeno a nitrógeno molecular y agua. Aquí, sin entrar tanto a detalle de la manguera, posteriormente vamos a tener quizás alguna capacitación que podamos compartirles únicamente sobre esta manguera, pero a grandes rasgos, todos los gases a la hora de ya estar en los sistemas de escapes en motores a diésel, pasan por diferentes filtros para poder mejorar un poco o contrarrestar estas emisiones. Esta manguera lo que va a hacer es hacer la inyección de ese AdBlue al sistema de catalizador para que este líquido AdBlue, haga una reacción química con el óxido de nitrógeno y lo pueda convertir en ese nitrógeno molecular o agua, que evidentemente es menos dañino tanto para la atmósfera como para todos nosotros. Entonces, esta también es una nueva manguera que estamos viendo dentro de los sistemas de combustible. Entonces, próximamente vamos a estar abordando más sobre esta manguera. Y bueno, ya para finalizar, únicamente tenemos dos últimos slides. Y me gusta mucho abordar sobre el valor de la marca, y esto incluye sobre el valor que le damos a cada uno de nuestros productos y a su vez cómo le damos el valor a toda una de nuestras acciones dentro de la organización. El mensaje que le damos al cliente sobre nuestro servicio definirá el valor de nuestra marca. No únicamente hablamos sobre el producto que tenemos, sino sobre el servicio que le estamos ofreciendo al cliente. Una cosa importante, un valor agregado a la marca es este tipo de capacitaciones que estamos dando sobre el compartir información, sobre darles información para que tengan más herramientas y se vuelvan expertos en lo que hacen. Y tenemos dos directrices, ya sea que nos vayamos por el camino de somos baratos, nos limitamos a la necesidad del cliente, no damos seguimiento, no tenemos las respuestas, damos excusas o únicamente vendemos. O si deseamos ser expertos, dar soluciones, si brindamos confianza, si compartimos conocimiento, damos opciones, cumplimos lo que prometemos y buscamos socios comerciales. Nosotros mismos vamos a decidir de qué lado de la balanza queremos estar y cuál va a ser el valor que le vamos a dar a cada uno de nuestro trabajo. Con esto quiero decir que todo comunica, absolutamente todo lo que hacemos, desde responder una cotización a un cliente, darle el servicio postventa, la instalación, de sugerirle algún tipo de reemplazo, algún tipo de producto, todo eso va a hacer que nuestro valor de marca o nuestro valor de servicio que estemos dando sea mayor. No hablemos mal de la competencia, habla de tu valor agregado como marca y dejemos que el cliente defina con base a su experiencia de compra quién es el de mayor valor de marca. Yo creo que todo se define a la experiencia de compra que le dejemos a cada uno de nuestros clientes y con experiencia de compra me refiero a desde el momento que llega un cliente con nosotros a pedir una cotización, a pedir asesoría, el tipo de respuesta que le damos en la instalación, en el garantizarle nuestro trabajo, nuestra mano de obra. Esto es muy importante sobre la experiencia de compra que le demos al cliente. Y anteponer servicio antes que precio siempre. Y tocando un poco sobre precio ya para terminar, un poco de conceptos de mercadotecnia. Precio y valor no es lo mismo. El precio es un monto establecido por un producto o servicio
mientras que el valor es la percepción que le da un cliente a un producto o servicio. Este valor es justamente lo que trato de llevarles a ustedes con esta capacitación, que no, más allá de que mostremos que somos un producto caro o barato, que con este tipo de conocimientos que les queremos compartir, vean ese valor de marca que tenemos en cuanto a toda la infraestructura que se necesita para poder llevar a construir este tipo de mangueras. Entonces, todo ese valor va sumando con el servicio que les podemos dar, sobre las garantías que les podemos dar en calidad, sobre toda la información técnica que pueden encontrar en las diferentes páginas. Entonces, es muy importante que definamos o tengamos siempre presente la diferencia entre precio y valor. Si el valor del producto aumenta, la intención de compra por precio disminuye. Esto quiere decir que entre mayor valor le demos al cliente, entre mayor sea su experiencia de compra, el precio será un factor que podemos ir eliminando de la ecuación. Entonces, hay que lograr que el cliente defina con base a su experiencia de compra que tu marca es la de mayor valor. Con esto quiero resumir que seamos expertos en lo que hacemos, nos vamos expertos en lo que estamos ofreciendo, y que conozcamos, que seamos más curiosos en todos los materiales y en todas las construcciones de mangueras que Gates ofrece. Podemos ir a todas las páginas que tenemos disponibles para que ustedes mismos se puedan ir metiendo más y sean más curiosos en todo lo que Gates tiene para ofrecerles. Por mi parte, les agradezco mucho el haber estado en esta sesión. Las preguntas las estuvimos contestando aquí a lo largo de la sesión. No obstante, cualquier otro tema adicional, este es el correo al que pueden estar dirigiendo cada una de sus preguntas. Y les agradezco, los invito a que visiten nuestro stand en esta Expo Virtual 2020. Que tengan una excelente tarde.